estuvimos en familia, así que eso también es gracias a Dios. Agradecerle al Señor porque mi papá no se le acaba nunca, parece la energía, él siempre tiene energía para hacer distintas cosas en la casa y yo sé que el Señor también es con él. Así que muy, muy agradecida. Aparte contarles que mi gatito se me había perdido y uno tiene un apego con las mascotas. Entonces, bueno, y ustedes saben que yo vivo solita con mis dos mascotas, entonces la pasé harto mal esos días que estuvo perdida, pero gracias a Dios apareció, volvió a la casa el día lunes en la noche, a las 12 de la noche. Anda quizás donde andaría, pero llegó, así que agradecida de Dios por eso. Bueno, vamos a ver y analizar y reflexionar palabra de Dios que está en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 7 y 8. Por favor. 32. Sí. Y 8. Vamos a ponernos de pie, por favor. Amén, entonces. Esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que viene con él, porque más hay, perdón, de vuelta, la paso muy rápido, porque más hay con nosotros que con él. Con él es el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Amén. Pueden tomar asiento. Ya. Para contextualizar un poco, Sennacherib quería invadir Judá. Ya, y Ezequías, él quería proteger Judá, Jerusalén. Entonces, este rey de los asirios ya había conquistado distintas tierras. Entonces, su intención era conquistar también la tierra de Judá, Jerusalén. Vamos a leer un poquito de Crónicas 31, 20, 21 para leer unos versículos y entrar a la reflexión, por favor. Sí. No, Segunda de Crónicas, el capítulo anterior. Capítulo 31, 20, 21, que ahí termina ese capítulo. Lo que pasa es que Ezequías, hermano, era un hombre de Dios. Él trabajaba bajo la ley de Dios. Sin embargo, hubo un suceso. Dice, por ejemplo, aquí: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová, su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios. De acuerdo con la ley, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. O sea, dice que él, ¿cierto?, trabajó todo su corazón, estaba acorde a la voluntad de Dios, bajo la ley de lo que Dios nos pide, por ejemplo, a nosotros. Él trabajaba bajo eso. Sin embargo, aún así, vino, ¿cierto?, este rey de Asiria que quería invadir Judá. Pero dentro de esta palabra, en ningún momento Ezequías reclamó contra Dios. Pero Señor, por ejemplo, yo que sigo todo lo que tú me pides, estoy bajo tu ley, yo que es cierto, vine a reorganizar todo el pueblo, porque eso es lo que hizo Ezequías, reorganizó lo que había hecho antes. Pero él en ningún momento reclamó que venían tropas en contra de él a invadir sus tierras. Jamás reclamó contra el Señor, todo lo contrario. Él tenía mucha fe en Dios, en lo que Dios iba a hacer con él, en lo que iba a apoyarlos. Entonces, como les digo yo, aunque muchas veces, y nosotros vivimos la misma situación, aunque muchas veces uno dice, pero Señor, yo que estoy bajo tu palabra, he tratado de mejorar mi vida, pero ¿por qué me sucede esto a mí? O ¿por qué, por ejemplo, hay gente hablando de mí? Hay otro versículo en donde, capítulo 32, el 10, 11, 12. El rey de los asirios, el que quería gobernar, empezó a hablar mal y a blasfemar contra Dios. Pero ¿cómo tu Dios va a venir a salvarte si yo ya he conquistado todas estas otras tierras y los dioses a mí no me han hecho nada? ¿Por qué tu Dios va a hacer algo? Entonces, 10. Así dijo él, Sennacherib.
Él era el rey de los asirios. ¿En quién confiáis vosotros al resistir el sitio de Jerusalén? El otro. ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hombre y a sed, a decir: Jehová nuestro Dios no librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? O sea, al final este rey estaba diciendo al pueblo: ¿ustedes confían en él, en Ezequías, que lo está tirando y llevando a la muerte conmigo? Porque él tenía mucha confianza que él iba a ganar esa batalla. Sin embargo, Ezequías, hermano, lo único que hizo fue orar. Y lo que él les dijo, ese mensaje que leímos al principio, ¿cierto? Por favor, lo ponen de nuevo. Ese mensaje que él dijo al principio, en versículos 7 y 8, era de que el pueblo tuviera la confianza de que Dios estaba con ellos. Y venían muchas tropas en contra de ellos, a matarlos, y esa era la intención, matarlos para quedarse con las tropas, con las tierras. Sin embargo, eso no fue así, porque la mano del Señor estuvo con ellos. Entonces, a veces, hermanos, nosotros mismos tenemos batallas internas también. Y muchas veces nuestras propias batallas internas nos autocuestionamos. ¿Pero tú vas a ser capaz de cambiar eso? ¿Estás segura que vas a ser capaz de cambiar eso? ¿Pero es que no te acuerdas cómo tú eras antes? Y realmente esos mismos pensamientos son batallas internas que tenemos, y Dios nos dice en esta palabra: entrégame esa batalla a mí, confía en mí, confía en que yo voy a hacer. Es lo mismo cuando también tenemos situaciones con otras personas. Muchas veces van a encontrar comentarios, gente que habla así como este rey que hablaba, ¿cierto? Y blasfemaba contra el Dios, contra nuestro Dios. También en nuestra vida vivimos y compartimos con personas así. Entonces Dios nos invita a no tomar en cuenta ese tipo de situaciones y a entregarle a Él esa batalla o esa situación, ya sea interna, ¿cierto?, o con los demás. En confiar en Él. Dejemos que el Señor nos dirija. El Señor es capaz, hermanos, de cambiar nuestra actitud. Si antes, por ejemplo, nosotros éramos de estas personas que respondía porque alguien nos decía algo, etcétera, el Señor es capaz de cambiar nuestra actitud y de enseñarnos muchas veces a guardar silencio y entregarle eso a Él. Porque dice en su palabra en 2 de Corintios: de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Nosotros somos nuevas personas. Entonces confiemos en el Señor, demostrémosles a los demás que al estar en el camino del Señor somos nueva criatura. Obviamente no va a haber un cambio de noche a la mañana, porque hay muchos años, quizá hay muchas conductas o hábitos que uno tiene que dejar, pero tenemos que ser conscientes que con Dios lo podemos hacer, de que ni mis propias batallas, ni aunque el resto hable, etcétera, yo soy capaz con Él, porque a mí me basta solo Él y tengo ganada la batalla. Amén. Amén. Confiar en Dios. ¿Y qué significa eso de confiar? Confiar es creer, tener la fe sin necesidad de verlo, sin necesidad de que yo lo vea. Es creer en el Señor que Él hará. Y el Señor me reafirma eso en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, por favor. Proverbios capítulo 3. Hermano Cristian, ¿me puede ayudar, por favor, con la lectura? Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Para usted, hermano Cristian, ¿qué quiere decir estos dos versículos que le está entregando Dios? Que es como lanzarse al vacío sin dudarlo, y reconocer que lo que va a suceder está en sus manos. Reconocer que todo lo que viene después de ese paso de confianza o de fe está en sus manos. Amén. Amén, así es. El Señor aquí nuevamente nos invita a confiar en Él, a dejar en Él, ¿cierto?, nuestros caminos. Confiemos en el Señor, dejemos que Él haga en nuestros caminos. En Salmo 56, 3.
Sí, amén. Hermana Araceli, ¿me ayudaría usted con esta lectura, por favor? En el día que temo, yo en ti confío. ¿Qué le dice a usted este bello versículo? El día que temo, yo en ti confío. En ese día, cuando uno tiene esos temores, esos miedos, poder decir, pero Señor, en ti confío. Y Amén. usted hará. Amén, y así es. O sea, cuando tenemos temor ante alguna situación o ante algo, el Señor aquí me dice, confía en mí, confía en mí. David así lo hacía, confiaba en el Señor. Santiago 1:6, por favor. Hermana Pamela, ¿me ayuda usted con la lectura? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Qué importante lo que nos dice aquí este versículo. ¿Usted qué entendió, hermana, de acuerdo a este versículo? Bueno, lo primero, que cuando nosotros pidamos algo al Señor, tenemos que tener la plena certeza de lo que estamos pidiendo, de lo que estamos pidiendo conforme a su voluntad, que así será. No dudando, no dándole cabida a ninguna duda, porque si no ya no es fe. Amén. Y así es, así nos decía Santiago. O sea, nosotros no tenemos que dar cabida a nada de la duda, que no haya nada de duda. Fe como un granito de mostaza. El Señor así nos habla también en su palabra. ¿Y qué Él hará? Muchas veces nos perdemos nosotros bendiciones o cosas que necesitamos en nuestra vida solamente porque le damos cabida a eso, a la duda. Y nosotros tenemos al ser más poderoso con nosotros. Entonces, confiemos en Él. Confiemos, no subestimemos el poder de Dios, porque al dudar estamos subestimando el gran poder que Él tiene. Él es el supremo. Entonces no dudemos de todo lo que Él puede hacer con nosotros, con nuestras vidas. Confíe, hable, dígale al Señor su preocupación o problema. No actúe bajo su propia prudencia como estábamos leyendo. No tengamos ceguera espiritual. Hay un capítulo en Juan 9 que habla sobre la ceguera espiritual. De cuando Jesús le entregó, ¿cierto?, con lodo, le entregó la vista al ciego. Y todos los fariseos buscaban irse en contra de Jesús y buscar por qué él quizá no lo hizo. Entonces Jesús les dice, no tengan ceguera espiritual. Les dice a ellos, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, como dicen que ven, su pecado permanece. Porque ellos estaban viendo el milagro que Jesús había hecho. Y nosotros, ¿cuántas veces reconocemos los milagros y las bendiciones que Dios ha puesto en nuestro camino y aún así dudamos? ¿Por qué dudamos? El Señor hoy eso quiere entregarnos en el mensaje. No tengamos esa ceguera espiritual. No subestimemos el poder de Dios. Creamos en Él, en el poder que Él tiene. Confiemos en Él. Y las batallas, tanto internas como las que vivamos con otras personas, en particular, o con el enemigo, si al final el enemigo es quien ocupa gente también alrededor de nosotros, no son ellos prácticamente, pero confiemos que el Señor es victorioso y que Él va a estar con nosotros. Amén. Este es el mensaje que Dios quería transmitirnos el día de hoy, que tengamos confianza y fe en el Señor. Amén. Le vamos a pedir a nuestro hermano Cristian que pueda orar y bendecir esta palabra. Por favor.